Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia para poder leer un salmo que es de mucha bendición para el pueblo del Señor. Salmo 23. Es un salmo donde estas promesas son suyas y mías. Amén. Salmo capítulo número 23, amado hermano, diga amén si lo tiene y lo leemos antifonalmente. Aleluya. El culto de hoy va a ser maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. El culto de hoy será maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor va a derramar de su poder. Amén. Él está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, leamos el Salmo 23 en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Aleluya. El verso número 1, leámoslo juntos creyendo, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santo y bendito es tu nombre, Señor amado. Gracias. Te damos esta hora, Dios mío, porque nos das la vida, la salud, la oportunidad de poder adorarte. Aquí estamos, Señor, con deseos de glorificar tu santo y precioso nombre. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Padre bendito, de principio a fin encomendamos esta reunión, este culto maravilloso, para que tu nombre sea en gran manera glorificado, Señor. Desde ya, Padre celestial, limpia los aires, limpia la atmósfera, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Desde ya, Dios del cielo, nuestras almas están a tus pies rendidas para darte alabanza y adoración, Señor. Limpia los aires, Padre, resistimos toda obra del maligno, Señor, todo aquello que se opone para que tu presencia venga a este lugar, Señor. Sensibiliza nuestros corazones, nuestras almas, Dios del cielo. Apresura el paso de tu pueblo, Señor, para que juntos podamos darte gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres el único digno Rey de gloria. Aleluya, Señor, cuán bello eres tú, Señor. Cuán bello es el Señor, aleluya, cuán hermoso eres tú, Señor. Que nuestra alabanza sea como perfume agradable a tu presencia. Aleluya, gracias, Señor. Esta es una mañana de victoria. Aleluya, Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Digámoslo una vez más, aleluya. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dígalo. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá.
la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya, a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya. Tome su asiento. Vamos a cantar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Así es que dispóngase, hermano. No mire a diestra ni a siniestra. Dios ha de bendecirnos esta hora. En el nombre de Jesús, aleluya. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Es Cristo quien va a servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, Él sana, Él salva. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Cuán bien el número de los redimidos. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Estoy listo, si Él me llama, estoy listo. Estoy listo, si Él me llama, a su viña trabaja. Y ahí estaré en la viña, ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre. En Cristo, solamente en Él. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Hombre, nunca morirás y vivirás allá con Él. Y venceré, porque Él está conmigo, venceré. Venceremos en el nombre del Señor, venceré, porque Él está conmigo. Venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceré. Aleluya, gracias Señor. Somos más que vencedores gracias a tu muerte preciosa en la cruz del Calvario, Señor. Aleluya, iglesia, es una buena mañana para deleitarnos en la presencia del Señor. Solamente cierre sus ojos y no se distraiga, aleluya. Nuestro Redentor vive y ahora estamos celebrando su resurrección en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Que Él en su misericordia vino a entregar su vida y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Oh Señor, con tu sangre nos has salvado y nos has redimido para nuestro Dios. Señor Jesús, muchas gracias. Aleluya. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdote
para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Dígalo. Exalta al Cordero de gloria. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, con tu sangre, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora Padre eterno, Cordero de Dios, exalta, exalta. Aleluya, te adoramos, Señor, al que vive y reina. Adorad, iglesia, adora al Dios Altísimo. Cordero, oh, te adoramos, cuán bello eres tú, Señor. Cuán bello es mi Señor. Hoy es digno que pueda expresarte todo lo que siento por ti, Señor. Aleluya, aleluya, glorifícate, Señor. Hoy traigo ante tu trono esta canción, un canto que pusiste en mi corazón. Te ofrezco hoy mi voz en adoración. Jesús, mi amor, tú eres para mí todo en la vida.
Sin ti no sé, Señor, lo que yo haría. La única razón de mi existencia eres tú, Señor. Oh dulce Espíritu, ministrame, Señor, dígale, brígame, lame a Jesucristo, ayúdame a conocerle más y amarle mucho más, quererlo más y más. Tú eres para mí, tú eres para mí todo en la vida. Sin ti no sé, Señor, lo que yo haría. La única razón de mi existencia eres tú, Jesús. Oh dulce Espíritu, ministrame, abrígame, revélame a Jesucristo, ayúdame a conocerle más y amarlo mucho más, quererlo más y más. Te adoramos, Señor. Pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Si tu vida está en sus manos, glorifícale. Si tu mirada está puesta en su camino, ve y síguele. Por difícil que te sea, sigue caminando en Él, porque al final la victoria Él te dará. Aleluya. Pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana herida. Pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que te ha salvado, porque tu promesa fiel no te ha fallado. Pon tus ojos en aquel que te ha salvado. Pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Si tu vida está en sus manos, glorifícale. Si tu mirada está puesta en su camino, por difícil que te sea, sigue caminando en Él, porque al final la victoria Él te dará. Pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana herida. Pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Si tu vida está en sus manos,
Si tu vida está en sus manos, glorifícale. Si tu mirada está puesta en su camino, ve y síguele. Por difícil que te sea, sigue caminando en él, porque al final la victoria él te dará. Aleluya. Siempre resplandecerá. Belleza de mi Señor, eres bello, Señor, agotará la hermosura de mi Señor. Resplandecerá. Tú eres, Señor, el único digno. Adórele, hable sus lenguas. Deje que el Espíritu Santo use. El Espíritu Santo quiere usar su vida. Solamente sensibilice su alma y su corazón. Dele gracias al Señor. Muchas gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Señor, eres bello. Gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia, sean todos bienvenidos a esta iglesia que les ama. Proverbios capítulo 29. Antes del final del Proverbios, penúltimo capítulo 29, verso 25. Usted se ubica esta mañana en ese texto y cuando lo tenga diga amén. Los amigos que vienen por primera vez, ¿habrá alguien que nos visita por primera vez? Levante su mano, queremos darle la bienvenida. ¿Alguien que nos visite por primera vez? ¿Todo de casa? Qué bueno es el Señor. Otra vez, salúdese, aleluya. Amén. Bien. Esta mañana vamos a leer la palabra del Señor, Proverbios 29, y vamos a dar lectura al verso 25. Amén. Aleluya. Proverbios 29, verso 25. Solo estoy rectificando aquí, déjeme. Regálele una sonrisa ahí a su hermano, aleluya. Dios es bueno. Vamos a leer la palabra juntos. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Lea conmigo una vez más, en voz alta. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Oramos. Buen Dios y glorioso Padre que estás en los cielos, a ti la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor, porque una vez más nos has dado el privilegio de presentar nuestra alabanza y adoración. Hemos podido celebrar esa hermosa Santa Cena, trayendo a nuestra mente y corazón todo lo que padeciste, Señor, para darnos libertad y para hacernos tu pueblo, tu rebaño, tus hijos e hijas. Gracias, Cordero, recibe la gloria. Pero ahora, Espíritu Santo, tú que has inspirado toda esta buena escritura, esta sagrada escritura que viene a nuestras vidas y nunca regresa vacía, acomódala y ministrala a cada uno de nuestros corazones. Capacítame, Espíritu de Dios,
Dame de tu gracia para que podamos ahora deleitarnos en tu palabra y ser transformados como solo a ella puede hacer. Pero sobre todo capacítanos para poner por obra el consejo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Limpia los aires. Sé tú, Señor, reprendiendo toda obra contraria de las tinieblas. De forma tal que hoy que estamos aquí meditando, recibiendo el consejo, opera milagros y maravillas conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Y el pueblo del Señor dice: amén. Tome su asiento esta mañana. Vamos a darle el saludo una vez más. Aleluya. Y ahora un saludo a los hermanos de YouTube allá en las cámaras atrás. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno y grande en misericordia. Amados hermanos, hoy queremos hablar. Siempre en nuestra serie hemos estado viendo la lucha del creyente, del cristiano, del hijo, la hija de Dios contra el pecado. Dice Hebreos que el pecado nos asedia. Pero cuando nosotros entendemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, podemos librar esta batalla contra nuestra carne. Es ahí la carne la que se inclina siempre hacia el pecado. Y por cuanto aún tenemos que lidiar con el viejo hombre, es por eso que tenemos que buscar de la presencia del Señor para entonces obedecer el llamado de parte del Señor a ser santos. Porque sin duda alguna el pueblo de Dios, la iglesia, se esfuerza, se congrega, alaba, adora, se santifica, porque la meta es ver el rostro del Señor. ¿Cuántos queremos ver a aquel Señor? Aleluya. Le veremos cara a cara. Pero es necesario obedecer el llamado y luchar como buenos soldados de Jesucristo. Estamos en una guerra espiritual, la batalla, la pelea, pero una vez más, no estamos solos. El Señor dijo antes de ascender a los cielos: voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no quedan huérfanos. No quedan solos ni solas. Les dejo al Espíritu Santo, el Consolador, quien estará ahí con ustedes, guiándolos. Y es por eso que hasta hoy en día la iglesia permanece, porque el Espíritu de Dios se mueve, aleluya, en la iglesia. La prepara, la santifica y usa su palabra también para hacerlo. ¿De qué queremos hablar esta mañana, amados hermanos? Es acerca de el temor a los hombres. En la mayoría de las traducciones, a diferencia de Reina Valera, si usted se fija, dice el temor del hombre. Pero el temor del hombre ¿hacia qué? Entonces, aquí la Escritura está hablando acerca de el temor a los hombres, que es esa la que esclaviza. Amén. Y si bien es cierto, ya hemos hablado acerca de lo que es la cobardía, el orgullo, que como vamos a ver más adelante están muy relacionados. Hoy queremos hablar básicamente de ese temor, de ese miedo que está ahí en el hombre, que puede convertirse, o que es más bien, en una actitud pecaminosa delante de la presencia del Señor, porque consiste en buscar la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Considero mayor la opinión de los hombres, de la sociedad, de la familia, de quien se sea, pero menos de Dios. La pongo por encima de la opinión de Dios y entonces sucumbo y hago lo que hace la demás gente. Hay un dicho, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? Alguien se lo puede. Pero no puede ser una realidad en nuestras vidas, hermanos. Nuestra convicción tiene que ser ahora: yo considero por encima de todas las cosas la opinión, la voluntad de Dios, que está expresada y revelada en las Escrituras. Por eso Jesús dijo: escudriñen la Escritura, porque en ellas hallaréis la vida. En otra ocasión les dijo: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras,
Es importante conocer lo que dicen las Escrituras y ponerlo por obra. Amén, iglesia. Temores y miedos quizás todos tenemos. No es malo sentir miedos, temores. El Señor nos ayuda incluso en esos temores que podamos tener. Él nos fortalece y nos da la victoria. Amén. Bueno, yo de pequeño le tenía temor a la oscuridad. No sé cuántos alguna vez crecieron con ese temor. No sé de dónde surgió ese temor, ¿verdad? Que está escondido ahí un monstruo detrás del closet. Bueno, no tenía closet cerca, ¿verdad? Entonces, pero le tenía miedo a la oscuridad. Y eso que compartía mi habitación con mi hermano mayor. Pero aún así sentía miedo a la oscuridad. Pero vino Cristo, aleluya. Y eso cambió. Recién convertido, recuerdo, yo me dormía por las noches escuchando la radio, y antes de conocer a Cristo lo hacía, pero ahora en Cristo, ahora escuchaba cassettes que me regalaban los hermanos con alabanzas. Y así hacía, ¿no? Oraba y luego me quedaba ahí con mi Walkman, con cassette ahí, escuchando alabanzas, y así me quedaba bien galán. Pero esa noche sentí una presencia de alguien que llegó a sentarse a la cama y fue algo escalofriante. Empecé a sentir un gran miedo, un gran temor. ¿Qué es esto? Y empecé a clamar al Señor. Solo recuerdo que me esbocé, dicen, ¿verdad? Con la colcha. Y entonces, como pude, medio me torcí, me puse de rodillas en la cama y empecé a clamar al Señor. Solo me recuerdo: clama a mí, yo te responderé. Tú eres mi defensor, castillo fuerte. Y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Y el Señor esa noche me dio la victoria sobre todo terror nocturno. Aleluya. Porque de repente, después de estar orando, sentí que esa presencia maligna se fue. Aleluya. Y yo medio ahí, ¿verdad?, dándole gracias a Dios, levanté la colchita y de repente empecé a ver una luz admirable. Aleluya, que casi me quedó. Para no quedarme ciego, cerré los ojos, pero no sentí más miedo. Una luz admirable que me llenó de paz. Aleluya. Pero esa es mi experiencia. Lo importante es que entendamos que todos nuestros temores, miedos, si lo ponemos y lo rendimos a los pies de Cristo, Él puede darnos la victoria. Amén, iglesia. Pero hoy no vamos a hablar de ese tipo de temor o de miedo, sino que abordaremos este pecado, hermanos, a la luz de las Escrituras, porque como la mayoría de lo que hemos venido viendo es que el diablo, el Señor lo reprenda, es sutil. Dice que se viste como ángel de luz, para que entonces seamos burlados y engañados. No va a venir con una apariencia que sea grotesca, sino que viene para seducirnos. Pero mayor es el Señor, aleluya, Él sea la gloria, Cristo Jesús, quien venció en la cruz del Calvario al diablo, amén. Y porque Él vive somos más que vencedores. Pero esto del temor a los hombres pasa desapercibido y muchas veces se presenta en nuestras vidas como una falsa prudencia, como una falsa timidez, como realmente lo que es un deseo de querer agradar a los demás. Pero esto se llama el temor al hombre. Esto es lo que dice Proverbios: el temor al hombre produce lazo, trampa. Ahí tiene usted a los adolescentes que se dejan de llevar por cualquier idea, por cualquier ideología. Padres, tenemos que estar muy, pero muy presentes en la vida de nuestros hijos. El mismo Proverbios nos exhorta a los padres: instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte de la senda recta. ¿Cuántos dicen amén? Pero los adolescentes entonces quieren encajar y para no llevar la contraria, adoptan, estando en un grupo, una ideología. Se van a otro grupo y adoptan otro pensamiento y no saben ni siquiera dónde están parados. No son ni de aquí ni de allá. Y es ahí donde es necesario que haya unos padres amorosos que temen al Señor y que le instruyen a la luz de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces esos adolescentes, esos jóvenes, ocultan su fe. Aquí los miramos todos bien bonitos, amén, pero allá afuera les da pena, les da vergüenza ser ridiculizados. El ser evangélicos e identificados en público, su fe, para muchos, ellos, los que no tienen esa convicción y la llenura del Espíritu Santo, ellos sienten en su corazón ese deseo de ocultar su fe y mejor
quedar bien con los demás, con sus compañeros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se distraigan, ¿me alcanzan a escuchar? Eso es lo importante. Amén, a su nombre. Amén, Cristo Jesús, esa es la gloria. Ahora, los creyentes, ¿cuántas veces hemos dejado de compartir el evangelio? Empezando en la casa. Tenemos siempre un pariente que ese como discute, ¿verdad? Ese yuca compartirle el evangelio por temor a las críticas. Muchas veces hemos pasado esa batalla, hermanos, pero como creyentes no podemos dejar de hacer la obra del Señor. Amén. Debemos de compartir la palabra de Dios sin temor a las críticas, sino por obediencia a aquel que nos ha dado esa gran comisión. Pero incluso los líderes espirituales, los que tenemos el privilegio de predicar, de pastorear, de aconsejar a la luz de la palabra, muchas veces somos tentados por el mismo enemigo, Señor lo reprenda, a suavizar el mensaje de la palabra. Es que se van a correr los hermanos, se van a resentir si solo les doy azote y palo. Pero lo que los ministros debemos de hacer es predicar el evangelio, predicar la palabra fielmente, sin agregar y sin quitarle. A veces la palabra confronta, pero si la recibimos dura, mejor es tu palabra, Señor. Dura es, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero con tal de quedar bien con la gente, no podemos nosotros suavizar el mensaje de la palabra de Dios. A falta de santidad, hermanos, empieza entonces a dar espacio a la práctica de este pecado, el temor al hombre, que lo que hace es endurecer el corazón y frena nuestro llamado a ser santos. Por eso tenemos que estar muy atentos, amados hermanos. Amén. Por eso la Biblia a este pecado le llama el temor al hombre. El temor al que dirán, ¿qué piensan de mí? ¿Me aprobarán o me reprobarán? No se trata, como repito, de cuando usted se para al frente y de sentir nervios y que se van a burlar de mí por mi inseguridad o porque tartamudeé. No se trata de que la opinión de los demás, amados hermanos, sea de acorde a mis pensamientos, sino que más bien es el corazón que en lugar de pensar y poner la voluntad de Dios y estar alineado con su voluntad, estoy pensando y estoy tomando actitudes que van para alinearse con la sociedad, aunque ésta sea impía y pecadora. Ese es el problema, darle la espalda a Dios, el no buscar la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Pero el mundo, a lo bueno que está en la Escritura, al ser santos, ¿qué es la opinión que tiene el mundo de esto? No hay que ser tan exagerado, legalista, qué bárbaro. No, si todos los días no es necesario, con que vaya solamente una vez a la semana, suficiente. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Amén. El no ser rencorosos. Hasta 70 veces 7. Pero no quiere decir que al llegar a la 490 vez, ya estoy libre. La 491, no es eso. Sino que la actitud de nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura, perdonen así como yo les he perdonado. ¿Merecíamos el perdón de Dios? Nadie. Dice que ni un justo sobre la faz de la tierra. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que nos ha buscado. Es Dios el que puso el querer esta mañana para que vengamos esta mañana a escuchar de la palabra del Señor, ser instruidos. ¡Aleluya! Pero esto es a diario. ¿Qué vamos a hacer al salir de nuestra bendición, al estar aquí reunidos? ¿Qué vamos a hacer allá afuera? ¿Seguiremos buscando hacer la voluntad de Dios y estar alineados con la voluntad de Dios? ¿O vamos a ceder a la presión entonces de los hombres? ¿Vamos a tener temor de lo que piensan los hombres? ¿O vamos a ser fieles a Dios?
El Señor nos ayude y nos fortalezca para que podamos ser fieles a Dios por sobre todas las cosas. Amén, iglesia. Entonces, el temor a los hombres es darle demasiado valor a la opinión y a la aprobación. No es que no vamos a escuchar a nadie, porque eso sería ser arrogante y soberbio. Hay que escuchar la opinión de los demás, sobre todo si son con respeto, sobre todo si es de nuestra familia. Amén. Sobre todo si es una opinión que viene alineado con la palabra de Dios. El temor a los hombres es darle demasiado importancia o ponerlo por encima del pensamiento y de la voluntad de Dios. Nada puede estar por encima de la voluntad y el pensamiento de Dios. Amén. Que nuestras decisiones, las que tomamos, sean gobernadas por lo que dice la palabra de Dios, no por la reacción de las personas, no por lo que piensen las personas, si nos van a aceptar o nos van a rechazar. ¿Qué pierdo si obedezco a Dios? Hay quienes así piensan. Ay, el joven rico, ¿qué voy a perder si le hago caso a Dios? Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Ahí fue una encrucijada. ¿Qué pierdo? Todo. Y entonces, ¿qué hizo el joven rico? Se fue triste, dice, porque amó más sus riquezas, las conexiones, las amistades, todo lo que tenía a causa de esa riqueza, que irse en pos de Dios. Y así el Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Amén. Obedecer al Señor requiere esfuerzo, tiempo, pero bendita gracia del Señor que nos da la fortaleza para poder obedecerle. Pero hoy es la advertencia, amados hermanos, amén, de que si colocamos a las personas encima de Dios, entonces estamos ofendiéndole, porque nada ni nadie puede ocupar el lugar que solamente a Él le pertenece. Temor le debemos solamente a Dios. Hay unos ejemplos que quiero compartir. A Aarón, el primer sumo sacerdote sobre Israel. Allá en Éxodo capítulo 32, cuando levantaron el becerro de oro en medio del desierto, porque Moisés demoró por cuanto estaba delante de la presencia del Señor en el monte, y el Señor entregándole, usted ya sabe, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. ¿Qué sucedió? Aarón consintió, él fue el que consintió, y el pueblo lo presionó para que hicieran un becerro. Hicieron una idolatría y algo abominable. Y mire la respuesta de Aarón: no se enoje mi Señor, porque lo estaba cuestionando Moisés. ¿Y por qué permitiste esto? Mire la respuesta de Aarón: no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es de inclinado al mal. Me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Quizás se le paró el chacalele y ya se murió, y aquí nosotros trabados en el desierto. Y entonces Aarón estaba lavándose las manos y dijo: no, a mí me presionaron, tú conoces cómo son de tremenda esta gente. El temor al hombre permitió que Aarón, el sumo sacerdote, consintiera la idolatría. Por eso le digo, esto es a todo nivel. Los que estamos aquí parados al frente suyo tenemos la mayor responsabilidad, pero todos delante del Señor, amén, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz, admirable luz, para que no haya contaminación más en nuestros corazones, y que ahora, en lugar de hacer nuestra voluntad o la de los demás, sea la voluntad de Dios. Esa es la que debe gobernar. Amén. Y no vengamos diciendo como Eva: Señor, es que la serpiente me convenció. Yo siempre lo he dicho, y Adán fue más campeón. La mujer que tú me diste, echándole la culpa siempre a otros. Pero cuando cometemos pecado y ofendemos a Dios, esto es personal, una decisión personal que tomamos de o amar más la voluntad de Dios, obedecer a Dios y sujetarse a la voluntad perfecta de Dios, o tomo la decisión y amo más, me interesa más lo que digan los demás, me interesa más lo que diga el gobierno, me interesa más, por muy grande que sea la presión que sintamos, nada puede estar por encima
de la voluntad de Dios. Amén. Aarón cedió a la presión del pueblo porque temió más a la reacción de la multitud que cómo iba a reaccionar Dios. Elí, otro sumo sacerdote, muchos años más adelante. Los hijos de Elí también eran levitas, eran sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, pero vivían en pecado constante y era conocido por todo el pueblo y por Elí, el sumo sacerdote, que era el padre de ellos. Vea lo que dice 1 Samuel 2, verso 22. Pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Metía a las prostitutas en el tabernáculo. Y él oía, él ya sabía. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. No es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Es decir, Elías conocía el pecado abominable que estaban haciendo sus hijos. Él reconocía que era pecado, se los dijo y los reprendió, pero no actuó con la firmeza que la situación requería. Estar aquí en este lugar es sagrado, hermanos. Santa cena, juicio, y come y bebe para sí si lo hace indignamente. El querer engañar a los hombres, sabiendo que Dios no puede ser burlado. La palabra nos revela qué fue lo que pasó en el corazón de Elí. En el capítulo 2, en el verso 29. ¿Por qué habéis hollado? Esa palabra hollar es pisotear. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas? Eran ofrendas que eran para Dios, expiación del pecado, y lo que habían hecho sus hijos, los de Elí, eran hollar, pisotear los sacrificios y las ofrendas del Señor. Estas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y mira, Elí, lo que tú has hecho, has honrado a tus hijos más que a mí. Por eso en el capítulo 3, verso 13 de 1 de Samuel, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por esa iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Pobrecito el niño, se va a enojar. Pobrecito la niña, no hay que decirle nada, va a ser berrinche el niño de 20 años. Hay que comprarle lo que él quiere el niño. ¿Y qué quiere el niño? Quiere cigarro. Algo así le pasó a Elí. Consentir el pecado. Es como hasta en la misma caja de cigarro que dice, fumar produce cáncer. Pero hay que comprarle cigarro al niño. Ya te dije, ¿verdad? Deja de fumar, te va a dar cáncer. Eso fue lo que hizo Elí. ¿Qué pasa si le da cáncer? Se va a morir. ¿Qué pasa si consentimos el pecado? La paga del pecado es. Por eso con las cosas del Señor no se juega, hermanos. ¿Por qué amaste más a tus hijos? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Esa es la queja del Señor. Y ahí está escrito. Ese es el problema. El temor al hombre. Por eso hay que tener esas conversaciones, aunque sean incómodas, con nuestros hijos, aunque se enojen y estén ahí pleiteando y poniendo argumentos. Mira, hoy los bichos medio oyen algo y ya se creen todos sabios y ya con eso creen que pueden discutir y argumentar con uno. Pero usted dígale, la palabra de Dios dice, aquí está, no es pensamiento ni mío, aquí está, la palabra de Dios dice, hijo, no lo hagas por eso. Yo antes de conocer a Cristo cometí eso y muchas otras errores, pecados que me lamento. Pero Cristo me ha perdonado y me ha restaurado. Yo te exhorto y te animo y te voy a castigar para que entendas el mensaje. Porque además está escrito en las Escrituras. Aleluya. El problema de Elí no fue su amor como padre.
sino que permitió que ese bienestar que quería darle a sus hijos tuviera más peso. Puso a sus hijos por encima de Dios. Entonces el temor al hombre no siempre se manifiesta como miedo a la multitud, miedo escénico o como timidez. No, no es eso el temor al hombre. El temor al hombre es esa actitud del corazón que pone la opinión de los hombres por encima de la opinión y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, miedo a confrontar a los hijos, miedo a corregir a un familiar. Bueno, ¿y este quién es para venir a mí? Entonces usted dígale, yo no soy nadie. Amén. Pero porque te amo, te corrijo. Porque la Escritura dice que el padre al que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Por eso te estoy diciendo eso. Yo no soy perfecto. Así hay que hablarle a los hijos. Ellos le van a entender, le van a cuestionar, le van a faltar el respeto si no tienen temor de Dios, pero hagámoslo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y si no lo hacemos, nosotros estamos siendo de tropezadero a nuestros hijos. Y después, ¡ay! ¿Qué le habrá pasado al niño? A la niña. No hemos instruido, no nos hemos dado a la tarea. Hay que orar por ellos, amén. Pero además hay que exhortarlos, hay que instruirlos. Y eso requiere tiempo. Eso requiere diligencia. Señor, dame sabiduría para instruir a mis hijos. Una cosa es instruir al hijo cuando está chiquitito, otra cuando ya es adolescente, otra cuando ya es joven. Nunca dejan de ser nuestros hijos y siempre van a necesitar la instrucción de sus padres y madres. Amén. No se las podemos negar si es que los amamos. Pero hay miedo de cómo van a reaccionar los niños. Que reaccionen como quieran. Esas reacciones déjenselas al Señor. Aleluya. Pero hay que corregir, hay que disciplinar, hay que castigar. Padres, tenemos esa autoridad de parte del Señor, pero también atravesamos el orden de las cosas. Y primero castigamos y la instrucción hay que explicarles a la luz de la palabra. Aquí dice, la Escritura le dice, aleluya. Antes del garrotazo tiene que venir la instrucción. Por eso instruye al niño, disciplínalo y si no hace caso, castígalo. Amén. Pero todo tiene su orden. Miedo a incomodar a alguien. Pero yo siento muchas veces es miedo a incomodarnos nosotros. Ay, qué fastidio de tener que ir a lidiar con este mocoso. Realmente nos incomoda y estamos siendo egoístas. Porque no es ninguno, dijo alguien, ¿verdad? Pero 2, 3, 4, 1 año, 2 años y no cambia, el mismo rebelde. Claro, cualquiera diría eso, ¿verdad? Pero amados hermanos, es mejor incomodarse. Porque después todo esfuerzo en el Señor produce fruto. No desmaye, instruye a sus hijos en el nombre del Señor y a la luz de la palabra. Pero amados hermanos, hoy lo que tenemos que hacer es buscar la aprobación de Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo nos va en nuestro rol como padres? ¿Estaremos siendo aprobados por el Señor? ¿Qué dice el mundo hoy sobre la paternidad? No, si no se puede tocar a los bichos hoy. ¿Le tocó el pelo? Preso. Claro, lo estoy... ¿verdad? Es sarcasmo, pero a eso estamos casi llegando, que hoy los bichos no se les puede decir nada. Es más, un adolescente hay naciones a lo que estamos llegando, que el Señor nos ayude, hermanos, en las que no se puede intervenir ahora si de repente sale un niño diciendo, hoy me siento como una niña. Por todas las tonteras que oye allá afuera, por todas las tonteras que mira aquí en este aparatejo. Y el papá y la mamá que no le instruye, que no dedica tiempo para orar, ministrarle y a la luz de la palabra enseñarle cuál es el diseño del hombre y la mujer, el matrimonio, varón y hembra, los creó el Señor. Por eso es que anda todo atarantado. Pero hay naciones donde ahora no se puede meter. Si un adolescente dice, yo quiero cambiarme de sexo, hoy el Estado gratuitamente, hay estados en Europa donde ya están legalizando eso. Ese es el mundo en que vivimos.
Me van a meter presos y yo, ay no, y que vea el niño, que vea, ve. Yo ya le dije. Y entonces, ¿vamos a dejar que los hijos se pierdan? Que el Señor reprenda al diablo. No es posible. ¿Y cómo es posible que empezar a adoptar ideologías, pensamientos de los hombres que muy en lo interior sabemos que son pecaminosas, pero como no quiero ir en contra de la corriente, no voy entonces a incomodar a otros, nuestros hijos principalmente? Pero hoy en día todos necesitamos saber dónde estamos parados, hermanos. Si estamos parados realmente en la roca inconmovible de los siglos, y si estamos haciendo la voluntad de Dios, si Dios aprueba nuestra conducta, lo que estamos haciendo como padres, o estaremos siendo padres alcahuetos, desobligados, desentendidos, esposos en el matrimonio. ¿Qué rol como esposo? Dice la Escritura, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Cómo nos va con ese rol? ¿De qué manera estamos nosotros liderando en casa? No solamente es ordenar, hagan aquí, hagan allá, no es eso. El que quiera ser mayor, dice la Escritura, Jesús lo dijo, tiene que ser el que más sirva, aleluya. Amen a sus esposas, así como Cristo se entregó por la iglesia. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, de servicio, amor sacrificial. ¿Cómo nos va con ese rol? Y las mujeres, bien, gracias, aleluya. El sometimiento, conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿aprueba el Señor lo que estamos haciendo en la iglesia? Cada vez que nos reunimos, ¿le agrada al Señor cómo venimos delante de su presencia? Y aquí implica todo, hermanos. No solo es lo externo, pero lo incluye. No es que el hábito no hace el monje. No importa, venga así como quiera. Si usted es un hijo de Dios, conoce la voluntad de Dios, entonces no se haga el desentendido. Si sabe cómo tiene que vestirse, amada hermana, vístase, porque esa es la voluntad de Dios, no porque se lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice la Biblia? Con decoro y modestia. Amén. Vea que ahí no dice arriba de la rodilla, abajo de la rodilla. No dice. Que el pelo, ya dice la función del pelo. Amén. Entonces, ¿y qué tan largo tiene que estar el pelo? No dice la Biblia. Pero dice que tiene que ser con modestia y con decoro. Hay que preguntarle al Señor entonces qué significa eso. Pero no nos hagamos. ¿Qué pasa si la fiel está arriba de la rodilla? Está enseñando todo, distrae. ¿Sí o no? Entonces, preferimos honrar a la sociedad, temor al hombre, del que dirán, o hago la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? No, si los ojos son para ver, ¿y quién no mira? Pues, entonces no vamos a guardar nuestro corazón. Esforcémonos, amados hermanos, por guardar lo que vemos, más lo que estamos casados. Pero el que dirán, ¿verdad? Es más bonito decir, no, si los ojos son para oír, no, y entonces aliviamos el pecado. Y Jesús, ¿qué dijo? Con solo que hayas codiciado, hayas visto la mujer de tu prójimo y la codiciaste en tu corazón, eres adúltero de corazón. Eso lo dijo Jesús, y eso hay que predicarlo. Y eso debe de ser una realidad en nuestras vidas. Amén, iglesia. Ahora, ¿cómo vamos entonces con ello? ¿Qué vemos? ¿Qué consumimos? ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos? Dios mío. Por eso muchos dicen, que ahí solo son normas y reglas y estatutos y eso, qué bárbaro. Pero Jesús dijo algo maravilloso. Mi yugo es, ¿cómo? Mi yugo es fácil. Hay que llevar un yugo, pero es fácil. Y ligera, hay que llevar una carga. Es más, Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma la cruz. Pero esa carga es ligera. Cuando hemos puesto por amor a hacer su voluntad. Voy a tomar la cruz, pesa, Señor, me cuesta caminar, pero por amor a ti lo haré, aleluya. Es más fácil andar sin cruz, claro, bien galán. ¿A dónde voy? Aquí voy. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros?
Él no quiere migajas, Él lo merece todo nuestro tiempo. Amén, iglesia. Pero ¿qué dice la sociedad? Vea cómo muchas veces la sociedad viene a permear y entonces a alivianar un mensaje que es puro, que es lleno de santidad. Y hoy nos está diciendo, cuidado si el temor al hombre está ahí en tu corazón y le estás dando mayor peso y mayor valor a lo que dice el Señor en su palabra. No podemos buscar la aprobación antes de los hombres que la aprobación de Dios. Ese es el mensaje esta mañana. Que Dios apruebe lo que estamos haciendo. Si vemos a un hermano que se desvía, lo vamos a exhortar, amados hermanos, con misericordia. Lo vamos a exhortar en el amor de Dios. Lo vamos a hacer para que él también sea transformado. Mire, por eso nos reúne el Señor y aquí somos exhortados, animados y gloria a Dios por eso. Pero lo importante es, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Pero, amados hermanos, hay gente que dice, ¿y a quién le importa lo que yo voy a hacer? Pues y lo que yo haga. No se metan conmigo. Ve, si las cuentas son personales y ahí hasta espirituales se hacen. Vea usted su cuenta. ¿Qué me ve? ¿Qué le importa lo que yo haga? Imagínese esa conducta. Es mi vida. Nadie tiene derecho a decirme nada. Eso es cerrado. Yo como no le tengo miedo a nadie, no me dejo. ¿Qué me ve? El temor al hombre no es eso. Como no le temo al hombre, entonces yo no me dejo. No, eso es orgullo. Porque nos llega entonces a la rebeldía, autosuficiencia y a no amar la corrección cuando viene, a tiempo y fuera de tiempo. La exhortación nunca va a ser agradable, nos va a incomodar, no nos va a gustar, pero hay que recibirla, porque Dios es la que la envía y la envía para que nos corrijamos, nos enmendamos. Ese es el proceso que Dios ha querido. Aún no hemos alcanzado la perfección. El día de ayer lo meditábamos con nuestros hermanos servidores. Pablo decía, por la gracia soy lo que soy. No soy perfecto aún, pero yo prosigo a la meta. Aleluya. Me seguiré esforzando para alcanzar, porque un día sé que le veré. Aleluya. Amén, iglesia. Pero entonces la libertad que tenemos en Cristo no quiere decir yo puedo vivir solo y nadie se meta conmigo. No, no es eso. Amén. Pablo dijo, todo es lícito, pero no todo conviene. Es más, ¿sabe qué dice la Escritura que tendríamos que hacer? Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Uy, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? El Señor a través de su palabra. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros rechazamos la reprensión, la exhortación que viene de parte de Dios cuando nos congregamos? No somos sabios. Lo contrario de sabio es ignorante. Pero Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué bueno que hoy estamos esta mañana. Amén. Y usted está escuchando la palabra de Dios. Alabo a Dios por su vida. Amén. Porque Dios lo tiene amarradito ahí. Pero es importante que escuchemos. No podemos buscar la aprobación del hombre, la sociedad o cualquier otra cosa o persona mayor que la voluntad de Dios y su aprobación. Eso es lo que tenemos que preguntarnos esta mañana. Amén. No diga, no se metan conmigo. A nadie le importa lo que yo piense, lo que yo haga. Le digo algo, a Dios le interesa lo que usted piensa y lo que yo pienso y lo que yo hago. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. Porque la santidad está relacionada a nuestra conducta, a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Amén, iglesia. Yo no necesito la aprobación de las personas. Pero eso es una posición orgullosa, el decir no necesito de nadie. Si nosotros a Dios le ha placido distintos miembros, pero de un solo cuerpo. Y eso habla de unidad. La Biblia habla de un mismo sentir. Amén.
Por eso nos complementamos. El que sabe, el que tiene el don de discernir y de enseñar, enseñe, dice. El que tiene el don de predicar, predique, aleluya. Y así cada cosa que el Señor, porque muchos son los dones, Él los ha repartido como Él quiere, amén. Pero háganse todo para la gloria de Dios, amén. Amados hermanos, Dios tiene que ser el centro de todos nuestros deseos y de nuestra vida. Amén, iglesia. Pero tampoco, amados hermanos, el no temer a los hombres no significa ser imprudente. Amén. Soy más que vencedor y me voy a meter en situaciones vulnerables y de peligro. No, eso es ser imprudente. El temor al hombre es buscar la aprobación antes que a Dios, la de los hombres. Ese es el temor de la Biblia que dice aquí. El temor al hombre produce lazo. Pero no quiere decir ser imprudente, no quiere decir ser irrespetuoso. Yo no le tengo miedo a la reacción de la vieja de mi suegra. Vieja metida. No, ¿cómo es eso? Hay que hacerlo con respeto. Dice, presentad, dice Pedro, con mansedumbre. Amén. A todo aquel que demande explicación, defensa de cuál es nuestra esperanza. Amén. Entonces, el temor a los hombres, hermanos, es poner arriba de Dios, buscar la aprobación antes que de Dios que la de los hombres. Amén, iglesia. El mismo Jesús fue prudente. ¿Qué sucedió con Jesús? Mateo 10:16. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén, iglesia. Entonces, actuemos con sabiduría para obedecer a Dios y tener su aprobación. El temor al hombre, entonces, es grave porque produce consecuencias. El amor, Proverbios 29:25, el temor al hombre pondrá lazo. ¿Qué es lazo? Trampa. Una trampa atrapa, inmoviliza, controla. Por eso hay que tener cuidado de esto, ¿no le parece? Que nos controle el Señor, pero no la voluntad de los hombres. Amén. El que vive para agradar a los demás termina esclavizado de los demás. Pero el que vive para agradar a Dios, aleluya, ese permanece bajo la protección y la guía del Señor. Porque Él no habla de esclavitud, habla de servirle. Pero en Cristo somos libres. Aleluya. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará realmente. Es el pecado el que esclaviza. Pero la gente prefiere estar esclavizada a lo que piensa la sociedad, esclavizada a lo que piensan los demás, a buscar la aprobación de los hombres, cuando es mejor buscar la aprobación de Dios. Y ahí somos realmente libres. Aleluya. Amén. No hay paz. El que tiene temor al hombre nunca tiene paz. Anda intranquilizado. En este lugar me tengo que comportar de una forma. En este otro lugar, ay, aquí no le gusta esta otra cosa. Entonces voy a hacer como ellos dicen. Aquí. Dios santo. No hay paz ni tranquilidad porque como quieren quedar bien con todos. Pero nosotros vamos a llevar un pensamiento. Voy a hacer lo que Dios dice. Voy a agradar a quien reina por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cómo me tengo que comportar aquí? Así como el Señor dice que debo comportarme en todo lugar. Aleluya. Amén. ¿Y da cuenta que hasta es más fácil vivir para Cristo? Porque nos da reglas que tienen que ser aplicadas en todo lugar. En la casa como en la iglesia. Aleluya. Amén. Porque qué hipocresía, aquí bien bonito, bien galán, que no se gritan, que no sé qué, en la puerta te amo mi amorcito, y allá afuera en la casa como que son perros y gatos. Ahí está el gato, ¡pah! ¡Hartate! ¿Cómo es eso? Y aquí otra cosa, no se puede. Por eso el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, amén. Para que obremos aquí como allá afuera, como en todo lugar. Pero cuando en lugar de ponerle el pensamiento y la aprobación de Dios, ponemos la aprobación de los hombres, qué cansado, hermano, ¿no le parece? Hay que ir a visitar al fulanito. Ay, no, ese tipo ya es del Real Madrid y yo soy del Barça.
a su nombre. Juan 12 dice en verso 42. Muchos de los gobernantes, miren lo que sucedió con ellos. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en Cristo Jesús. Aleluya, amén. ¿Cuántos creen en Cristo? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No, sí que qué bárbaro Jesús, los milagros que hace, la autoridad, la sabiduría. Muchos creyeron, pero cuando estaban con los fariseos, calladitos. Oían que hablaban pestes en contra de Jesús, maquinaban en cómo matarle, y aquellos ahí. Sí. Ojalá que de esos no seamos nosotros, que allá afuera nos hacemos como camaleones, ¿verdad? Así tenía un compañero de trabajo yo, que en la fiesta de Navidad, ahí chupando. Y que no era cristiano, me quedé yo. Porque cuando iba conmigo, hasta oraba. ¿Puedo orar por los alimentos? Me dijo una vez. Dale, brother. Ay, ahí, padre, que no sé qué. Y yo dije, ay, qué bonito oró, gloria a Dios, amén. Y de repente en la ¿cómo se llama? En la fiesta de fin de año, la navideña famosa, tráeme otra. Y no era agüita como esta. Me quedé yo, ¿qué pasa? Así le pasó a estos gobernantes. Creyeron, pero hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Usted, si vamos a creer, tenemos que poner la aprobación de Dios por encima de cualquier cosa. Amén. Creyeron intelectualmente, se convencieron, fueron admirados, pero su corazón estaba lejos. Luego Lucas 9:26 dice: porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este yo me avergonzaré, dice el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que se avergüence de Cristo aquí en la faz de la tierra, él se va a avergonzar. Amén. Ser cristiano aquí es bien fácil. A algunos les cuesta, todavía se rehúsan, ¿verdad? A comportarse de la forma correcta, a vestirse de la forma correcta, pero eso se aprende. Se aprende a vestirse correctamente, a hablar correctamente, a leer la Biblia, a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Allá afuera, ¿cómo nos va? Por eso el temor a los hombres conduce al pecado y el pecado a la muerte. Amén, iglesia. Pedro es un ejemplo claro. Negó ser discípulo de Cristo, maldijo y juró no conocer a Jesús. A Pedro le pasó eso. ¿Cómo te va a ti, hermano? ¿Cómo te va a ti, hermana? Si aquí te cuesta, pero en Cristo Jesús podemos ser libres y podemos recibir la fortaleza de Dios para que así como somos aquí y somos llamados a ser santos aquí, somos llamados a ser santos allá, para que el Señor nos apruebe lo que hacemos y decimos aquí y nos apruebe lo que hacemos y decimos allá afuera también. Amén. ¿A quién se debe temer? Jesús lo dijo, Mateo 10:28. No hay que temer al hombre, hay que temer a Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, Mateo 10:28. Mas al alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso solo puede hacer Dios. A Él debemos nuestro temor, reverencia. Amén, iglesia. A Él sí me interesa. ¿Qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos, hablando de los niños. ¿Cuánto nos hemos servido de tropiezo el uno al otro, hermanos? Lo tomamos como cosa ligera. Y ahí está la advertencia, el juicio de parte de Dios. Pero nos interesa más lo que dice el mundo. Nos interesa más encajar con las demás iglesias mundanas. Pero hoy no voy a hablar de las demás iglesias. Yo no soy pastor de las demás iglesias, sino de esta, por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo nos va a usted y a mí aquí, hermanos? ¿Estamos buscando la aprobación de Dios o la de los hombres? ¿Qué cree que dicen de esta iglesia allá afuera? Quieras o no, alguien dijo, y no soy de palo, pues, ¿verdad? Que esta iglesia solo es de viejitos, que aquí no hay casi ni jóvenes. ¿Pero por qué creen que casi no hay jóvenes? Porque no les gusta ser confrontados a la palabra de Dios. No está de moda, no es el trend.
Pero hermanos, todos necesitamos buscar la aprobación de Dios. Niños, jóvenes, esa es la mejor moda que nunca pasará. Aleluya. Dice la Escritura, cielo y tierra pasará, pero su palabra, mire, pasan de moda un montón de cosas. La tecnología hoy es una cosa moderna. 3 meses la cosa con la inteligencia artificial va aceleradísimo. Ya quedó obsoleto su celular en 3 meses. Pero más que estar afligido por estar renovando el celular a cada rato, mejor renovemos nuestra vida delante de la presencia de Dios para que Él apruebe lo que hacemos, que apruebe nuestra vida, nuestra conducta, nuestra adoración, el presentarnos delante de Él como a Él le agrada, no como yo quiero. Pero pareciera que muchos buscan que Dios les consienta lo que son, y no es así. Dios nos ama, sí, amén, tal y como somos, sí, amén, Él nos ama, pero Él quiere que nos sujetemos a su voluntad, que pongamos esa disposición del corazón a aprender, a indagar. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué fue lo primero que le preguntó Pedro después de caer ciego camino a Damasco? ¿Alguien se recuerda? El Señor le dice, Señor Jesús, ya resucitado, porque ya había pasado la muerte y la resurrección de Jesús ya décadas atrás. Y entonces Saulo era un perseguidor de la iglesia, metía presos a las hermanas y a los hermanos, los perseguía. Ese era y según él estaba honrando a Dios, iba con cartas del sumo sacerdote, con autoridad para perseguir a la iglesia. Y de repente camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Pum! Cae ciego. ¿Y qué es lo primero que dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Buscar la aprobación, que Él me diga qué hacer, dónde ir, qué decir. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, nos hace falta mucho, porque hablamos no como Dios quiere que hablemos. Con solo lo que hablamos ofendemos. Servimos de tropiezo, ofendemos, pisoteamos, criticamos, juzgamos sin misericordia y bajo un manto de una falsa santidad. No es así, hermanos. No es así. Tenemos que buscar realmente hacer la voluntad de Dios y que Él apruebe lo que yo hago, lo que usted y yo hacemos. Todo mi ser, mi vida, que sea aprobada por el Señor, porque ya viene el día en el que vamos a rendir cuentas. Por eso nos está dando la oportunidad, Señor, de que indaguemos, digamos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Mire lo que dice Isaías capítulo 8, verso 12. El Señor hablando a través del profeta: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Pero pareciera que no, porque nos da lo mismo allá afuera buscar la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Cuando Dios ocupa el lugar supremo por sobre todas las opiniones en nuestro corazón, hermano, ahí es donde rompemos esa esclavitud del temor al hombre y la opinión el dominio público. Usted y yo somos siervos y siervas del Rey de Reyes. Él nos ha hecho libres. Me encanta esa alabanza, libre. Me has hecho libre, me encanta. Las cadenas del pecado han sido rotas, aleluya. Pero pareciera que muchos están esclavizados a la opinión de los demás allá afuera. No es posible eso. Cristo fue el ejemplo perfecto. A diferencia de nosotros, Jesús nunca fue controlado por la aprobación humana. Amén. Jesús nunca ajustó su mensaje para ganar popularidad. Si miles oyeron, vieron milagros, ¿y cuántos se quedaron en el libro de los Hechos? 120. Y entonces por eso Jesús no tuvo éxito. No, al contrario. Pero Él se mantuvo fiel a Dios, fiel al que le envió. Yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Eso es lo que Él hacía.
No alivianaba el mensaje. Por eso no me preocupa si somos muchos, si somos pocos. La gloria será el Señor, el crecimiento la dará el Señor. Mi responsabilidad es entregar el mensaje fielmente. Lo que usted haga con el mensaje no es cuenta mía. Usted tendrá que rendirle cuentas al Señor. Sí daré cuentas si yo soy indiferente y no le ministro el mensaje a usted. Pero por eso esta mañana estamos hablando de esto. No busques la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Primero y por sobre todas las cosas, aprueba lo que yo hago, Señor. Los que servimos a Dios, Dios debería de preguntarse todos los días: Señor, ¿apruebas mi forma de servirte? ¿Apruebas, Señor, la forma en que yo vengo a pararme aquí delante de Señor? ¿Tú lo apruebas? Mis palabras, la forma de cómo soy en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, la conducta de mi trabajo, que no parece que seamos cristianos. La peor ofensa que le pueden hacer a un cristiano es cuando le dicen: ay, que eras cristiano vos. Nah, es broma, ¿verdad? Porque se descuidó y puso la Biblia en el carro y le vieron el carro. Y esa Biblia es de tu suegra, de tu abuelita, quizás, ¿verdad? Y no son capaces de decir: es mi Biblia. Hay muchos que se avergüenzan, por eso no oran por los alimentos en público. ¿Quién te va a decir algo porque ores? No tienes que levantar, no es como los fariseos, para orar por los alimentos. Amantísimo Dios de los cielos, gracias, Señor, por las tortillas con sal que me voy a comer. Padre, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. No, eso es ser fariseo, exhibicionista. Pero sí, cierre los ojitos y dígale: Señor, gracias. Aleluya. Padre. Amén. Aleluya. Amén. Sea sopón de frijoles o sea mariscada. Aleluya. No importa, lo que sea. Amén, iglesia. Pero sigamos el ejemplo de Cristo. Fue fiel al Padre. Porque el que me envió conmigo está, Juan 8:29. No me ha dejado solo al Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Aleluya. Usted y yo, ¿a quién estamos agradando? Jesús vivió para agradar al Padre, no para agradar a los hombres. Por eso el temor al hombre produce lazo. Pero ¿cómo termina el texto? La otra parte, ¿cómo termina? Pero, aleluya, me encanta. Más el que confía en Jehová, confiar en Dios, de que Él es suficiente. Amén. Para darnos la victoria, si tan solo le honramos. La santificación consiste en parecernos cada vez más a Cristo. Y Cristo agradó al Padre, buscó su aprobación, buscó honrarlo en todo lo que decía y hacía. ¿Por qué no vamos a imitar a Cristo? Si Él dijo abiertamente, y está escrito en la palabra: imítenme a mí. Amén, iglesia. Y amén. Vamos a orar esta mañana. Gracias, Señor, esta mañana por el consejo de tu palabra. ¿Cuántas veces, meditemos en esto, cuántas veces hemos buscado la aprobación de los hombres antes que la de Dios? Y hemos tomado decisiones para que no digan, para que la familia, para que los amigos, para que los demás no digan que soy exagerado, exagerada, y aquí que allá. Y te has olvidado, nos hemos olvidado de lo que piensa Dios. ¿Qué dirá Dios? ¿Aprobará o reprobará nuestra conducta, las decisiones que estamos tomando? ¿Aprobará el Señor la forma en que nos vestimos, hablamos, pensamos, sentimos? Tú y yo tenemos que vivir para agradarlo a Él. Jesús eso es lo que hizo cuando vino aquí a la tierra y nos dio el ejemplo. Sigamos ese ejemplo. Debemos temer a Dios. Debemos tener amor a Dios y temor a las consecuencias por no amarlo como Él es digno de ser amado. Esfuérzate
por honrar al Señor, porque eso vale la pena. Eso quizás te va a provocar que se burlen de ti. Eso quizás va a provocar que algunos dejen de ser tus amigos. Eso va quizás a provocar, si te esfuerzas por agradar a Dios, va a provocar que se burlen y te den la espalda. Quizás te vas a sentir solo. En la misma casa Jesús dijo que Él vino a traer división entre padres e hijos por causa de Él. Porque cuando empiezas a agradar a Dios, aquellos que no conocen al Señor y no han sido libertados ni han sido expuestos a este mensaje poderoso de su palabra, no lo entienden, están ciegos. Pero tú ahora sí, tus oídos han sido abiertos. Dios te ha traído y has escuchado el mensaje. Deja de buscar la aprobación de los hombres antes que la aprobación mía, dice el Señor. Que Dios apruebe todo lo que hacemos, iglesia amada. Vivamos para agradar y honrarlo a Él. Y si algo no sabes y no tienes certeza de qué es lo que Dios quiere en tu vida, pregúntale al Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Qué decisión tengo que tomar? Te aseguro que Dios te va a guiar. Pero no vivas tan soberbiamente, ni esclavizado de la opinión de los demás. Dios quiere hacerte libre esta mañana. Quiero hacer una oración esta mañana, mientras todos oramos con mucha reverencia, por aquellos que quieren ponerse a cuentas con el Señor. Quizás estás viviendo de una forma intranquila que no te llena, vacía, porque estás buscando la aprobación de los hombres. Yo te invito a que hoy juntos nos esforcemos por agradar la voluntad de aquel que es digno de ser alabado, que lo entregó todo en una cruz para darte vida. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre Jesucristo. En el nombre de Jesús, ponte a cuentas y decídete valientemente a ser un hombre y una mujer que agrada a Dios en toda su vida. No vas a ser perfecto, pero estarás en un proceso que se llama santificación. Y la esperanza es que un día, si nos esforzamos y somos diligentes en santificarnos y buscar la aprobación de Dios por encima de cualquier pensamiento de los hombres que va en contra de la voluntad de Dios, entonces la promesa es que un día le veremos cara a cara. Vale la pena.